Crónicas de Espanto. El único lugar donde lo que te atrae también te causa pavor. Donde no sabes si esconderte o seguir escuchando. Donde aquello que machaca los tímpanos de tus oídos puede convertirse en pesadillas en cuestión de horas. Comenzamos. A veces no es necesario convertirse en asesino serial para dejar una marca indeleble en la historia. A veces no se requieren muchas víctimas para llegar a formar parte del imaginario popular como un asesino que se debe recordar. No hay cosa tan terrible como acabar con los seres queridos. ¿Qué me dirían de un filicidio? ¿De un marricidio? ¿Serían capaces, en su mayor asomo de locura, de exterminar a su madre y a su hermana? Hay historias que así comienzan y son motivo de este podcast. Si yo les hablara de Anastasia Leshchenko, quizás pensarían en las estepas rusas, en el frío siberiano, en ese país que pudo soportar una invasión napoleónica y después otra invasión hitleriana, en ese pueblo acostumbrado a acontecimientos trágicos, famoso por su mafia rusa. Pero no, señores, hablamos de una mexicana. Y Anastasia, por azares del destino, es una persona que actualmente está en la cárcel, que a la corta edad de 19 años ha visto interrumpido su proceso de vida, de sueños, de realizaciones, por cuestiones que formaron parte de los titulares de los periódicos a nivel nacional hace unos 4 años. ¿Dónde comenzaríamos con esta historia que, aunque es de terror, termina siendo trágica? Vayamos viendo poco a poco cómo fue la historia. El 6 de septiembre, Igor recibió una llamada y era del novio de su hija Anastasia. Y le pedía ayuda al otro lado del teléfono. Esta joven de ascendencia rusa lloraba descontrolada y se expresaba en gritos tanto en ruso como en español. Ella, nacida en México, en San Luis Potosí, pero llevada a Rusia desde pequeña, solo para ser registrada en aquel país, estaba perdiendo el control y no se entendían sus gritos. Unas horas antes, su papá terminaba de entrenar a la selección de gimnasia de Baja California, en el centro de alto rendimiento, y recibió esta llamada que antecedería una serie de acontecimientos que terminarían en este horroroso doble homicidio. Llegó a la casa y encontró una Anastasia fuerte. No podría sujetarla. Lloraba y esos gritos tan agudos causaban dolor en los oídos. Incluso para Igor, su padre, un hombre que poco sonríe y que tiene la fuerza de todo un atleta olímpico, llevarse a Anastasia fue como cargar un yunque. Decidió llevarla al Hospital de Salud Mental, una institución reconocida por apoyar a gente con problemas económicos, pero que a la vez tenía padecimientos mentales. ¿Por qué? La falta de dinero siempre había sido una constante en la casa de esta familia, que había migrado de Rusia hace apenas un par de décadas. El primer pago por esa primera hospitalización, valga la redundancia, fue de casi 500 pesos. Y para el mes de septiembre, la joven fue asistida por el médico Jesús Esteban, con testigos, el señor Iván, su padre, y el novio Juan Eduardo. Decía Igor que los gastos eran muchos, mantener hospitalizada a su hija con problemas mentales era imposible,
pues aunque el hospital aceptaba pólizas del Seguro Popular, su caso no aplicaba porque la joven había consumido drogas y había que costear el tratamiento. Ergo, Anastasia abandonó el hospital y residiría en su casa. En este mismo año, del 2014, la familia Leshchenko se enteró de que su hija estaba enferma y el diagnóstico firmado por otro médico certificaba que esta joven, Anastasia, padecía trastorno psicótico. Sin embargo, por esa cuestión económica fue dada de alta en el mes de septiembre de este año, funesto pero no el peor de todos, 2014. 9 meses después, Anastasia sería acusada de asesinar a su familia, de acuchillarlos, de sacarle los ojos a su hermanita, de desmembrar a su madre Yulia, una famosa, o mejor dicho, competente pianista ucraniana en la cocina y sobre la barra de desayunos. El 11 de junio de ese año 2015, con el rostro iluminado de verde y los ojos delineados de negro, las pupilas dilatadas, las órbitas saltando, Anastasia fue detenida por elementos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California. Antes de ser llevada al Ministerio Público, fue interrogada y grabada ilegalmente, cosa común en nuestros procedimientos judiciales mexicanos. Juan Alberto Rubio, el primer abogado, notó inconsistencias. Dice que esta declaración la rindió manifestando hechos incoherentes y así lo dejó asentado en un documento oficial. Anastasia sería evaluada por la psicóloga Nayeli Cota Arredondo, un perito auxiliar del Tribunal de Justicia, y los resultados corroboraron el diagnóstico que 9 meses antes médicos del Hospital de Salud ya habían realizado. Era una mujer psicótica. Hace referencia a que supo que no era su madre biológica la tal Yulia, y en una discusión hace 2 años donde al parecer la señora Yulia le confesó que no la había concebido y que desearía lo hubieran abortado. ¿Eso fue el detonante? No lo sabremos. Explica que durante la entrevista con Anastasia, esta misma perito escuchó de su voz que ella aseguraba no haber matado a su madre y a su hermana. Decía que un olor muy extraño procedía del patio de su casa y vio unas bolsas, las abrió y descubrió los cuerpos de sus familiares. También explica que los agentes que la detuvieron abusaron sexualmente y la golpearon. Luego de ver a Anastasia en la penitenciaría, se detectó que tenía alteraciones de pensamiento. Manchas en el cuello, cabello rubio. La pobre Anastasia es un caso interesantísimo, pero más trágico todavía. La joven presentó un perfil válido con presencia de perturbación emocional severa, mal funcionamiento del yo, y de repente Anastasia hablaba de Yulia y Valeria, su mamá y su hermana, en presente, como si estuvieran vivas. Tenía pensamientos propios de la psicosis, perturbación de juicio, voluntad y afectividad. Dentro de este informe psicológico se detectó conducta impulsiva, control interno limitado, rasgos paranoides, un cuadro patológico muy marcado, ideas de referencia y persecución. Un trastorno de pensamiento, confusión, pensamientos extraños, creencias y actividades raras. Perturbación de juicio y afectividad. Es más, el dictamen pericial arrojó indicadores de trastorno esquizofrénico de la personalidad y se sugería intervención psiquiátrica. Anastasia sigue en la penitenciaría de la Mesa en Tijuana y hay quien dice que le espera una condena de 80 años, aunque estos acontecimientos trágicos ocurrieron hace 4. Otros hablan de que 40-50 años sería lo normal, pero si una persona perturbada psicológicamente pudiera siquiera salir y disfrutar de esa libertad que quizás nunca vivió. Vayamos atrás en la historia. Anastasia nació en el 96 del siglo pasado en San Luis Potosí. Igor, un entrenador de gimnastas, y Yulia eran sus padres, uno ucraniano, una rusa. Yulia y Igor se enamoraron cuando trabajaban en el circo ruso.
Ella tenía una belleza difícilmente podía pasar inadvertida y dueña de una abundante melena, y era políglota, bailarina, pianista y estudiosa de la historia universal. Para el 95, los acróbatas decidieron que era momento de dejar la vida circense y establecerse. Aunque ella nacía en Rusia y el papá en Ucrania, escogieron San Luis Potosí, donde nació Anastasia. Heredó la extrema delicadeza del rostro de su madre. Ambos, los padre y madre, se habrán nacionalizado mexicanos años después. Probaron suerte como bailarines independientes. Cobijados primero por la empresa que los trajo a México y después por su talento, la carrera de los bailarines parecía consolidarse. Es más, se presentaron en algunos programas de televisión donde eran presentados por Rebeca de Alba y César Costa, primero viviendo en la Ciudad de México y después recorriendo otros estados de nuestro país. Años más tarde se mudaron a Tijuana, Baja California, donde el padre comenzó a entrenar a gimnastas en el centro de alto rendimiento. Anastasia era una chica normal, a juicio de todos los que la conocían. Iba a la escuela, coqueteaba con los chicos, odiaba a su maestra de química, quien no. Le gustaba escuchar música y a veces se quejaba porque tenía que arreglar su habitación. En su cuenta de Facebook posteaba canciones, compartía sentimientos y emociones como cualquier joven que usaba todavía el Facebook, ¿verdad? Hablamos del año 2008, 2010, 2012, su infancia y su primera adolescencia. A su madre Yuliya le encantaba bailar, por siempre recordaba sus años en el circo ruso. Para ese entonces el padre seguía dedicado a entrenar equipos de gimnasia en la Universidad Autónoma de Baja California. Entrenaba a atletas olímpicos de esgrima sobre todo. Yuliya, la madre, daba clases de ruso en la escuela Benito Juárez. Utilizaba sus cuentas en las redes sociales para enviar mensajes a favor de Ucrania, ya que aunque nacida rusa, era simpatizante de este país, que apenas tiene unas décadas de independencia en relación al gran oso imperial. Hacia los 90 cruzaron Estados Unidos, pero tuvieron dificultades para acoplarse y los problemas en su relación hicieron que regresaran al territorio mexicano. Y regresando al tema de Anastasia, se hizo un tatuaje en forma de corazón detrás de la oreja, fue regañada por ella. Tenía un diario, el cual pudo recabarse como evidencia. Los padres de Anastasia tuvieron una segunda hija llamada Valeria, y fue en el 2003. Valeria fue diagnosticada con discapacidad múltiple. Su única capacidad a plenitud fue caminar sin sentido. No podía hablar, su mirada siempre estaba perdida. Además, tenía un severo problema de autismo. Eso fue debilitando el hogar familiar. Los padres de Anastasia se divorciaron. La mujer llevaba a su hija menor al Centro de Atención Múltiple Benito Juárez. Las niñas, tanto Anastasia como Valeria, se quedaron con la madre, pero a medida que Anastasia crecía, la situación se hacía peor. Yuliya se obsesionaba por la niña autista, por Valeria, y descuidaba a Anastasia. Y se angustiaba por qué caminaba, por qué no expresaba nada, por qué era una niña con esas características. Ya hablando del año 2010, Anastasia entró a la Escuela Secundaria Técnica número 1. A los 14 años, probó por primera vez la marihuana, la metanfetamina y el éxtasis. Luz, una joven profesora de educación especial, diría de la familia: se veían muy normales, pero el problema fue cuando Anastasia creció y entró a la secundaria. Siempre se veía malhumorada, enojada con la vida. Esta es mi hipótesis. Cuando toda la atención se vuelca a un hijo con educación especial, se puede crear cierto resentimiento en otros miembros de la familia. Y aquí queda para ustedes la pregunta, sobre todo para los psicólogos que me escuchan. ¿Es en la adolescencia donde se puede generar este instinto asesino? Donde junto con las hormonas, los trastornos psicóticos pueden crecer, pueden desarrollarse,
pueden salir a la luz. Veamos a continuación. Ya para el año 2015, Anastasia fue reportada como extraviada. Durante un mes la policía la buscó sin dar con ella. Incluso se publicaron en las redes sociales solicitudes de ayuda. Su desaparición desató el pánico en los sectores de Tijuana, pues se pensaba que había sido secuestrada o asesinada. Casi un mes después, Anastasia se comunicó con su madre a través de Facebook y al día siguiente le llamó por teléfono para informarle que había comenzado a trabajar con unos amigos de su familia. Estaba en Sinaloa, a donde llegó por cuenta propia, según asentó la propia madre en el perfil de Facebook de Anastasia. No fue la única ocasión en que se extravió. Con anterioridad se había ausentado en su casa por periodos más cortos. En todos esos casos, reaparecía a las pocas horas. Cuenta uno de los agentes asignados al caso que en Culiacán estaba con amistades no muy recomendables. Lo que no imaginaban sus padres era que desde años atrás Anastasia se había hecho aficionada a varias drogas, primero en afán experimental y luego como adicción. Anastasia utilizaba algunas redes sociales para emitir mensajes, para expresar cosas que pensaba y otras que no advertía que había comunicado. El perfil de Anastasia en algunas de estas redes tenía como fondos dibujos de escenas suicidas, una mujer con la soga al cuello o incluso ingiriendo pastillas, otra con una pistola en la sien. A veces afirmaba en esas redes sociales que ella no estaba cuerda. Había buscado trabajo sin encontrarlo en su ciudad natal. Los roces con su madre a causa de su hermana menor eran cada vez más desagradables. Lo que se vivía en esa casa no era un idilio, era una constante confrontación. Desde días antes del asesinato, Anastasia iba y venía, guardaba cientos de colillas de cigarros que metía en frascos de café o botellas de agua vacías, cualquier contenedor donde pudieran juntarse los restos de cigarrillos. Un vecino señalaría: unos días antes escuché que le gritó desde el portón a su madre: «Te voy a matar, hija de la chingada». Era una loca, siempre estaba drogada. Anastasia estaba harta. Decidió deshacerse de su madre y de su molesta hermana. Durante varias semanas se dedicó a planear el crimen e investigó en varias páginas de internet dedicadas a asesinos en serie y a criminales famosos. En ellos se inspiró, diríamos ahora, para realizar sus planes criminales. Según diría después, Anastasia estaba segura de que su madre y su hermana eran brujas. Ellas querían matarla. Quizás sería eso un pretexto para fingir demencia, con la finalidad de ocultar la frialdad con la que el crimen había sido cometido. Obvio que sus búsquedas en la red revelaban otra cosa, pero también buscó en internet cómo matar brujas y llevar a cabo desmembramiento de cadáveres, y los cortes serían hechos con precisión. El domingo 7 de junio del 2015, la gente vio a Yuliya viva por última vez, el día de las elecciones en Baja California. También Valeria y ella vieron a Igor por última vez. El lunes 8, Anastasia se decidió. Se preparó mentalmente para lo que ya iba a realizar. Tomó un cuchillo de cocina y acechó a su madre. En un descuido, la atacó. Yuliya estaba sentada en un sillón y ahí la ultimó. Después caminó hasta el cuarto de su hermana Valeria. Con la niña no tuvo mayor problema. Se paró al borde de la cama y levantó su pequeño cuerpo para ahorcarla con la misma soga que a su madre. La voz de un hombre me decía que acabara con ellas. Debido a su discapacidad, Valeria no pudo gritar. Luego se fue porque había leído en internet que para desmembrar un cuerpo tenía que esperar a que se enfriara. Hora y media después, regresó. El único que escuchó los gritos de Yuliya fue un sastre que vivía justamente atrás de la casa. Desde las 9 de la noche se escucharon lamentos y gritos, pero no llamó a la policía porque últimamente los gritos eran constantes y además hablaban en ruso. Su inacción puede que le costara la vida a las víctimas. En la confesión de Anastasia explicaría que el asesinato fue en autodefensa, pues desde hace días sentía piquetes en la espalda y pulsaciones en el cuerpo. Ella afirmaba: tenía tiempo que mi mamá se dedicaba a la brujería y mi hermana era una muñeca, su aliada, su títere, y para que no continúen estos trabajos también hay que matarla.
Se aseguró de que su hermana también muriera para terminar con ese encanto negativo. A ambos cadáveres les extrajo el corazón y a Valeria le sacó los ojos, incluso los arrojó por el excusado del baño. Al terminar de desmembrar estos cuerpos, notó que las paredes y los muebles estaban salpicados. En el fregadero de la cocina seguían algunas partes que ella había desmembrado. A las 11 de la noche salió a una farmacia cercana a comprar bolsas negras para la basura. Eligió una pequeña caja con 10 bolsas, tamaño grande. La empleada del mostrador diría que ella traía puras monedas. Las bolsas costaban 25 pesos, pero la muchachita no completaba y se fue corriendo. La línea de expresión de su rostro, a juzgar de los testigos, estaban descompuestas. Metió los cuerpos desmembrados en 3 bolsas y después se fumó un cigarro. Al día siguiente, Héctor y Arturo, vecinos, vieron entrar y salir a la joven, muy tranquila, y salía de vez en vez a fumar cigarrillos. Incluso llevó a varios amigos a su casa. Grabó un video confesando los crímenes. Se quedó en el departamento con los cadáveres durante 2 días que estaban debidamente guardados en esas bolsas de plástico. Para entonces el hedor se notaba hasta las casas vecinas, y la ausencia de las mujeres fue notada por los compañeros de trabajo de su madre. El miércoles, a las 11 de la noche, unos vecinos reportaron fétidos olores que provenían del inmueble. Al acudir al sitio, los policías municipales verificaron el contenido de varias bolsas de plástico negras que habían sido utilizadas, que contenían restos humanos. Mediante las investigaciones preliminares, se estableció la identidad de las víctimas, pero en la residencia no había persona alguna, y al indagar de los vecinos surgió el nombre de Anastasia. La policía la buscó y consiguió ubicarla en un domicilio de la misma zona, donde fue detenida junto con 2 mujeres más. Cuando los agentes le preguntaron delante de sus amigas si sabía por qué estaban ahí, respondió: porque maté a mi madre y a mi hermana. En la escena del crimen ya había arribado el esposo y el padre de las víctimas y de la asesina. Ya había sido notificado y lo habían detenido también. Los 4 fueron remitidos y presentados para que rindieran su declaración ministerial. Para la policía eran claros los indicios de que Anastasia era la autora del homicidio. El alcalde, Jorge Astiazarán, declaró: es algo muy lamentable y no podemos justificar el hecho violento. Las 2 chicas que estaban con la joven sospechosa fueron puestas en libertad, pues no tenían relación alguna con el crimen. El padre quedó en calidad de presentado junto con la hija, que rindieron su declaración. Anastasia confesó el crimen y dice que ahorcó y apuñaló a su madre, y a su hermana la mató de igual forma y después la decapitó. Eran brujas, aseguró, por eso las maté. Intentaban embrujarme y una voz me pidió que las matara. Les saqué el corazón y las decapité porque es la única manera de acabar con las brujas. En el momento del crimen, Anastasia no se encontraba bajo el influjo de las drogas. El padre le dijo a los agentes del Ministerio Público que tenía sentimientos encontrados y que no estaba muy interesado por el caso. Un día después, los agentes indicaron que Anastasia era la única persona implicada en el doble asesinato. Anastasia quedó libre en un acto de extraña justicia, debido a que no se otorgó la orden de aprehensión en su contra, porque se marca en el Código Penal de Baja California un plazo de hasta 15 días hábiles, que en días naturales pueden ser hasta 3 semanas, porque no se otorgó la orden de aprehensión urgente. ¿Qué pasó mientras estuvo libre antes de que fuera capturada de nuevo? Se fue a la playa con una bolsa de galletas, unos cigarros y un encendedor, a contemplar el atardecer. Incluso fue entrevistada por algunos reporteros. Su padre no quería tener nada que ver. 10 días después del crimen fue detenido otra vez.
ahora en el Parque México. La arrestaron y la trasladaron al Centro de Readaptación Social de Tijuana. Y el lunes 22 se celebró la misa de las víctimas en una iglesia del fraccionamiento Playas de Tijuana. Cuando uno ve las fotos de Anastasia en la actualidad, ha embarnecido, su cara es diferente, está en prisión, hay algunas instancias, ya se dio una primera sentencia, el doble homicidio puede tipificarse de una diferente categoría, porque recuerden que ella es víctima, si me permiten el término, de un trastorno psicótico. Y de inmediato, la comidilla en la ciudad de Tijuana fue la versión de que el asesinato fue la venganza de un exnovio que Anastasia conoció en Sinaloa y que como venganza descuartizó a su madre y a su hermana, aunque entonces ¿por qué no la descuartizó a ella? Y que ella asumió la culpabilidad por temor a ser asesinada. Algo que podría ser un poco más aceptado es que Anastasia fue abusada por los agentes ministeriales. Y algo que fortalece este dicho es un video donde está siendo videograbada por ministeriales interrogándola de manera hostigante. La primera versión que circuló entre los habitantes de esa ciudad es que fue una venganza por tráfico de órganos. Pero muchos siguen sin creer que la joven de 19 años fuera capaz de desbaratar el cuerpo de su madre y de su hermanita menor. Aquí está la historia, la cual no ha terminado. Aquí está la desgracia, la cual sigue vigente. De tajo 2 vidas que han terminado y de tajo otra vida. De no sabemos quién, de cuántas personalidades. Anastasia, su otra personalidad, el influjo de las drogas, problemas mentales. Sépalo usted, amigo escucha. Pero esto fue Crónicas de Espanto. Créditos al portal El Financiero, a La Silla Roja, a Tijuana Sin Censura, a El Universal, a Criminal Enciclopedia del Crimen, a Global Media y al blog Escrito con Sangre.